A la palabra de nuestro Dios, que sin duda será de bendición para nuestras vidas, hermanos. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 5. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna y en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos a nuestro Dios. Delante de tu presencia nos acercamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por quien tenemos acceso, entrada a la presencia del Padre. Nos humillamos, Señor, en esta tarde. Humillo mi vida delante de tu presencia. Reconozco, Señor amado, mi total dependencia, mis limitaciones, mis debilidades. Nada soy sin tu ayuda. Ayúdame, por favor, Padre, en esta tarde. Usted conoce todo, Señor amado. Usted mira todo, Padre de la gloria. Y conoce, Señor amado, los ataques del enemigo. Mientras predicamos tu palabra, ruego que obre, Señor, debilite toda obra contraria. Corta, Señor amado, todo ataque del enemigo contra nuestras vidas, en nuestras mentes, Dios. Que tu nombre sea glorificado en esta tarde para honra y gloria suya, Dios mío. En cada oyente, Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Que mientras tu palabra es predicada, Señor, se pueda romper toda obra, Señor, contraria. Toda cadena, Dios mío, puedas libertar con tu gran poder, puedas impartir fe al oyente, puedas, Señor, otorgar arrepentimiento a cada corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para tu gloria y para tu honra. En usted confiamos, Señor, y en su nombre predicaremos su palabra. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya. Estaremos hablando bajo el tema, hermanos, en esta tarde, consejos pastorales, amén. Sobre el tema consejos pastorales, podríamos haberlo titulado deberes juveniles, amén. Pero miramos, hermanos, una serie de buenos consejos, que aunque sean consejos, hermanos, o los miremos como consejos en esta tarde, no dejan de ser deberes para nuestras vidas, amén. Como jóvenes, como miembros de una iglesia, de una congregación, como la que en nosotros, hermanos, nos encontramos en esta tarde. La palabra del Señor nos está relatando a través de esta carta todo lo que el Señor quiso revelar a sus hijos acerca, hermanos, de cómo debemos de vivir, porque nosotros en Cristo tenemos una esperanza maravillosa. Cómo debemos de vivir ahora en Cristo. Y por toda la carta hemos visto una serie de enseñanzas maravillosas
para todas las edades, para cada uno de los que estamos en este lugar. Y en esta tarde, hermanos, miramos una serie de consejos maravillosos. Y no solo miramos el consejo, sino también la razón por la cual se nos está aconsejando. Amén. La razón por la que se nos está aconsejando. Nosotros vamos a ver claramente en los versículos que hemos leído el consejo y la razón por la cual se nos aconseja. Amén. La palabra del Señor nos dice: igualmente, jóvenes. Hemos visto que el apóstol Pedro ha terminado de hablarle a los ancianos, presentándose él como anciano, como pastor, como obispo de la iglesia de Cristo. Él está aconsejando a los ancianos, mencionándole los deberes que ellos tienen, las responsabilidades que ellos tienen. Y como anciano que el apóstol Pedro es inspirado por el Espíritu Santo, dice: igualmente, jóvenes. Esa palabra, hermanos, se puede entender no solo para una cierta edad, sino para todos aquellos que están bajo de un liderazgo. Amén. No la podemos tomar solamente para un cierto grupo de personas, pero también al mirar, hermanos, los versículos, esto aplica para todos los que están bajo un liderazgo, como es la congregación. Y el apóstol dice: igualmente, jóvenes, escuchen el consejo, escuchen sus deberes, escuchen las responsabilidades que ustedes también tienen delante de nuestro Dios. El mismo Dios que les ha dado instrucciones y ha mencionado los deberes a todos los demás grupos que hemos visto, está hablando a la congregación, a la juventud, a los hermanos en Cristo, y le dice: el consejo es: está sujeto a los ancianos. Aleluya. Está sujeto a los ancianos. Hemos visto que la palabra anciano, hermanos, es una referencia clara a un pastor, a un líder, a alguien, hermanos, que tiene bajo su cargo un grupo de personas. Algunas traducciones dicen: está sujeto a las autoridades superiores, a los líderes, a los mayores, a los que os supervisan. Esa palabra sujeto habla de respeto, habla de obediencia. Amén. Y eso es lo que esta frase dice: estad sujeto a los ancianos, estad obedeciendo el consejo que ellos están dando día con día. Respeten el consejo, respeten el liderazgo que ellos tienen, sométanse a ellos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nosotros podemos preguntarnos por qué causa debemos de respetarlo, de someternos, de obedecerlos. Recordemos que ningún pastor, hermanos, con toda la experiencia, el estudio, los años que tenga de preparación, ningún pastor es dueño de nadie. Usted es libre, hermanos, de todo en este lugar. La palabra del Señor nos ha enseñado y nos dice que no debemos de enseñorearnos de nadie. Yo no soy amo de ninguno de ustedes. Amén. Usted no es esclavo mío, sino de Cristo. Alabado sea su nombre. Pero sí la Biblia dice que cada uno de los miembros debe un respeto y obediencia al consejo pastoral. Hebreos capítulo 13, en su versículo 17, la palabra del Señor dice lo siguiente. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra: obedeced a vuestros pastores. Amén. Respetad a vuestros pastores. Está sujeto a vuestros pastores. Eso es lo que el versículo nos está diciendo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen una responsabilidad, hermano, delante de Dios. Porque ellos velan por vuestras almas. Como pastores tenemos el deber, la responsabilidad de velar
por el alma de las personas, de las ovejas que han sido puestas bajo nuestro cuidado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ya hemos hablado algo otras veces qué es lo que eso significa. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nuestra responsabilidad como pastor es velar por el alma de cada una de las ovejas. Es decir, hermanos, señalarles el camino, advertirles del peligro, darles el alimento de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Eso es nuestro deber, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Nuestra preocupación, hermanos, es tal, amén, que lo hacemos como si fuéramos a ser responsables de cada uno de ustedes. Cuando hemos visto por la palabra de Dios que nuestra responsabilidad termina con la enseñanza. Desde el momento que uno enseña, ahí terminó nuestra responsabilidad. De ahí en adelante usted sabrá si obedece lo que la palabra de Dios dice o no. Amén. Si practica lo que la palabra de Dios dice o no. Pero nuestra responsabilidad es velar como quienes han de dar cuenta delante de nuestro Dios. Nuestra cuenta delante de Dios será, hermanos, cómo guiamos al pueblo. ¿Cuál fue el alimento? ¿Cuál fue la doctrina? ¿Cuál fue la enseñanza que nosotros dimos en este lugar? Si nuestra enseñanza es mala, es torcida, es, hermanos, con malicia, yo voy a dar cuenta delante de nuestro Dios y voy a ser castigado duramente por ello, porque no podemos quitarle ni añadir a lo que la palabra del Señor dice. Pero si la doctrina que predicamos, hermano, si la doctrina que enseñamos es la doctrina que Cristo ha dejado en su palabra y usted no la practica y usted vive como quiera y usted se desvía, se extravía y anda donde quiera, ese ya no es problema de nosotros. Esa responsabilidad caerá sobre usted, aleluya. Amén. Por eso el apóstol Pedro dice: sujetaos a los ancianos, aleluya, o está sujeto a los ancianos. Respeten a los ancianos, obedezcan las enseñanzas que ellos les dan para provecho de sus vidas. Luego dice el apóstol Pedro en el versículo 5: está sujeto y todos sumisos unos a otros, aleluya. Todos sumisos unos a otros. Este es otro buen consejo. Esto también habla de estar sometidos, hermanos, unos a otros. Amén. Que no haya rivalidad entre nosotros. Que no haya, hermanos, ese ego en nuestras vidas. Que no haya ese sentimiento, esa malicia, ese pensamiento en nosotros de que yo soy superior a los demás. Por lo tanto, no puedo escuchar a nadie, ni obedecer a nadie, ni respetar a nadie, porque nadie llega a mi altura. Amén. La palabra del Señor dice: sometidos, dice en el verso 5, sumisos unos a otros. Sumisos unos a otros. El apóstol Pablo recalca esto en Efesios 5:21. Él dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Aleluya. Si hay temor de Dios en nuestros corazones, debe de haber respeto entre el uno y el otro, hermano. Debe de haber respeto entre nuestros hermanos. Debe de haber respeto entre las parejas. Debe de haber respeto, hermano, entre los mayores. Debe de haber respeto a los liderazgos puestos por Dios dentro de una congregación. Si el temor de Dios está en nuestras vidas, someteos a Dios unos a otros en el temor de nuestro Dios, dice la palabra del Señor.
Es un consejo que no debemos de pasar por alto. No debemos, hermanos, de descuidarlo, de olvidarlo. Tenemos que mantenerlo en nuestra mente, ya que día con día hay luchas en nosotros con nuestra carne. Y si estas cosas las descuidamos fácilmente, hermanos, podemos perder la batalla del día. Gloria al Señor. Amén. ¿Y yo por qué tengo que someterme? ¿Y yo por qué tengo que obedecer? ¿Y yo por qué tengo que estar escuchando a esa persona si no tiene nada que enseñarme? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sumisos unos a otros en el temor de Dios. La iglesia no está compuesta, hermanos, solo de un pastor. Hay líderes. Amén. Hay, hermanos, pilares dentro de una congregación. Hay personas que han sido nombradas como líderes en ciertas áreas dentro de la iglesia para hacer más fácil el trabajo pastoral, para guiar mejor al pueblo. Y todos, hermanos, dentro de la congregación, no solo los jóvenes, sino que todos debemos de mantener ese respeto entre nosotros mismos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El respeto no se debe de perder en ningún tiempo, en ningún momento. Amén. Los jóvenes tienen que tener claro en este tiempo que vivimos. Yo sé que esto no es muy común fuera de una congregación. No es muy común, hermanos, donde no hay conocimiento de la palabra de Dios. Los jóvenes no tienen respeto por sus padres, por sus mayores, por los ancianos. Todo esto se ha ido deteriorando, pero nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia. Y estos principios deben de marcar nuestro corazón y guardarlos, hermanos, en nuestras vidas. Respeto los unos a los otros en el temor de nuestro Dios. Es un consejo maravilloso, dice la palabra, también revestidos de humildad. Alabado sea su nombre. Revestidos de humildad. Hemos visto 3 consejos en ese versículo. Está sujeto a los ancianos, está sumisos unos a otros y dice revestidos de humildad. Esto habla, hermanos, de una vestimenta, gloria al Señor, espiritual. En otras palabras dice vestidos de sencillez en vuestro trato mutuo. Seamos sencillos entre nosotros. Seamos humildes entre nosotros, hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vestidos, revestidos de humildad, dice el versículo. Revestidos de humildad. Esa es la vestimenta espiritual con la que todo cristiano se debe de vestir. Debe de haber humildad entre nosotros. Debe de haber respeto entre nosotros. No debemos de sobrepasar los límites, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña. Primera Timoteo capítulo 5 nos señala ahí, hermanos, el respeto que tenemos que tener, la forma en que tenemos que tratarlos. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 1 dice la palabra de nuestro Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Mire, hermanos, esa expresión, amén. No reprendas al anciano, es decir, no lo corrijas con dureza, desaprobando lo que está haciendo, diciéndole lo que usted hace, viejito, está mal. Amén. Eso es una falta de respeto entre nosotros. Es una falta de humildad entre nosotros. No reprendas al anciano, sino exhórtale, anímale como a padre. Amén. Enséñale, ayúdale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, dice la palabra del Señor. Eso es, hermano, lo que la palabra del Señor dice: vestido de humildad. Todos podemos aprender de todos, hermano. Todos tienen algo que enseñarme, gloria al Señor. Todos, hermanos, tienen algo que aportar para la edificación de nuestra vida en Cristo Jesús. Tenemos que vestirnos de humildad, hermanos, y respetar a nuestros hermanos, a los ancianos,
a las ancianas, a los jóvenes, a las jóvenes. Tenemos que respetarlo conforme a la palabra del Señor nos enseña. Vestíos de humildad. Romanos capítulo 12, verso 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Amén. Unánimes entre vosotros. Debemos de mantener la unidad en Cristo Jesús. Debemos de mantener la unidad. Un día de esto alguien escribió en uno de sus estados: es difícil creer de que Satanás y su reino está unido para destruir a la iglesia. Difícil creer de que la iglesia se esté destruyendo a ella misma. No haya unidades entre ellos. Unánimes entre vosotros, dice la palabra del Señor. No altivos, sino asociándonos con los humildes. Todos somos llamados a vivir en humildad, hermanos. Por tanto, todos debemos de tener comunión los unos con los otros. Debemos de considerarlos los unos con los otros, asociarnos con los humildes, con los hermanos en Cristo, con los cristianos, con los seguidores de nuestro Señor y Salvador, quien dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a veces, hermanos, parece que estos versículos se olvidan por completo. Y comenzamos a hacer grupos de 2, de 3 personas, de 4 personas dentro de una congregación. Abrazamos solamente a un grupo de hermanos. Las hermanas se besan entre un grupo. Alabado sea el nombre del Señor. Asociándonos con los humildes. No seamos altivos, no nos creamos superiores a nadie. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Debemos de vestirnos de humildad. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 12. La palabra del Señor nos dice en esos versículos: vestíos pues como escogidos de Dios, como visten los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Visten de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, dice la Biblia. Amén. Ahí encontramos, hermanos, nuevamente la palabra humildad. Vestidos de toda humildad. Eso es la vestimenta del cristiano. No sirve de nada de que andemos bien ataviados externamente, hermano, si en nuestros corazones no hay bondad, no hay humildad, no hay mansedumbre, no hay paciencia entre unos y otros. Alabado sea el nombre del Señor. Vestidos por fuera y desnudos por dentro. Eso no es así. La palabra del Señor nos manda a que nos vistamos como verdaderos cristianos, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice la Biblia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vestido de toda humildad. Amén. Un llamado, hermanos, a la mansedumbre, a la paciencia, a soportarnos en amor. Alabado sea su nombre. A perdonarnos unos con otros. En otro versículo el apóstol Pablo dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes pasar el tiempo. No esperes al día de mañana para decirle a tu hermano: perdóname, me equivoqué. Hazlo hoy que tienes vida. Hazlo hoy que puedes hacerlo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vestidos de toda humildad. Es el consejo de la palabra de nuestro Dios y la razón. Amén. Recordemos que es consejo y razón. La razón por la que debemos, hermanos, de obedecer estos consejos. Dice el versículo: ¿por qué? Ahí está la razón. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Amén. Dios resiste a los soberbios. Dios se opone, hace frente a los orgullosos. Dios está en contra de los altivos, hermano. Que no se nos olvide eso. Dios no ama, hermanos, a las personas altivas. La Biblia dice lo contrario, que Dios aborrece a los de ojos altivos. Amén. Aborrece a los de ojos altivos. El proverbista dice: Dios aborrece a los de ojos altivos. También dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. También dice: altivez de ojo y orgullo de corazón son pecado delante de nuestro Dios. Dios desaprueba, hermanos, estas cosas en nuestra vida. Recordemos que Satanás mismo fue lanzado del cielo por rebelarse, por el orgullo, por lo que había en su corazón. Y la palabra del Señor nos dice que ese Dios, hermanos, que está en contra de estas cosas no ha cambiado. Dios aborrece a los soberbios, resiste a los soberbios, a los orgullosos, pelea contra ellos, pero da gracias a los humildes. Esta es la razón por la que debemos de obedecer, hermanos, estos mandamientos. Primero, porque Dios resiste a los soberbios. Segundo, porque Dios da gracia a los humildes. Es mejor tener el favor de Dios de nuestro lado. Es mejor tener el favor de Dios de nuestro lado. Da gracia a los humildes. Él ayuda a los humildes con su bondad. Él concede favor a los humildes. Él oye a los humildes. Él está presto para ayudarlos, para atender sus necesidades. Aleluya. Humildad, amados hermanos. La palabra del Señor dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ciertamente, dice la palabra de Dios, Él escarnecerá a los escarnecedores, a los burladores, y a los humildes, dice, dará de gracia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Humildad, hermanos, habla de sencillez. Habla de reconocer nuestra dependencia de nuestro Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es la razón por la que yo debo de estar sujeto a los ancianos, por la que debo de estar sumiso unos a otros, por la que debo vestirme de humildad, porque si no lo hago, el Señor me llamará a cuentas. El favor de Dios no estará de mi lado, pero si lo hago, el Señor dice: me ayudará, me llenará de gracia. Gloria al Señor en todo tiempo. También la palabra del Señor nos sigue dando más consejos y razones para los consejos. Verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Aleluya. Puesto que Él aborrece a los soberbios, puesto que Él resiste a los soberbios, dice la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. Esto habla de reconocer, hermano, nuestra condición. Humillarse delante de Dios habla, hermanos, de depender de Él. Jesucristo lo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Humillarnos delante de Dios es reconocer que Él es nuestro Señor y debemos de obedecerlo. Debemos, hermanos, de respetarlo, debemos de seguir sus pisadas, humillados bajo la poderosa mano del Señor, dice la palabra. Alabado sea su nombre. Él es un ser poderoso, hermano, un ser poderoso, y no vamos a ganarle nunca. No vamos a ganarle. Es mejor rendirnos a Él. Es mejor humillarnos. ¿De qué sirve que el hombre se ponga orgulloso, altivo, soberbio contra Dios? No le vamos a ganar nunca. Job capítulo 9, mire lo que la palabra del Señor dice en Job capítulo 9, versículo 2. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Job capítulo 9, versículo 2 dice:
Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con Él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Oiga lo que este hombre dice acerca de Dios. Él es sabio de corazón. Dios es poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? ¿Quién es aquel que se ensoberbeció, que se llenó de orgullo, que se quiso poner a contender con Él y le fue bien? No hay ninguno sobre la tierra. Él es poderoso, dice la palabra. Él arranca los montes con su furor y no se sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar. Él hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale. Él sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa y el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién dirá de qué haces? Él es poderoso, dice la palabra de nuestro Dios. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Por eso el consejo del apóstol Pedro es: puesto que a los soberbios les va a ir mal, dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Alabado sea su nombre. A los soberbios les va a ir mal, humíllense. La razón por la que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, en el mismo versículo dice: para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermano, todo tiene su tiempo, su ocasión, su momento. Salomón escribió y dijo: no es de los fuertes la batalla, no es de los ligeros la carrera, no es de los sabios el pan, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, dice la palabra. Llegará un tiempo que aún a los sabios les faltará el pan en la mesa. Amén. Pero también llegará el tiempo que, hermanos, al más pobre, al más mendigo, al más menesteroso, tendrá en abundancia. Aleluya. Tiempo y ocasión acontecen a todos. No nos enaltezcamos, hermanos. Dice: humillaos para que el Señor os exalte cuando fuere tiempo. Es el Señor quien nos va a poner en el lugar que tenemos que estar. Una versión dice: humillaos para que el Señor los levante con honor. Aleluya. Para que el Señor los ponga donde nosotros debemos de estar, hermanos. Que no seamos nosotros buscando un lugar, que no seamos nosotros buscando congraciarlos con las personas, que no seamos nosotros buscando, hermanos, hacer cualquier cosa para llegar a un lugar donde no nos es permitido por Dios. Él es el que nos va a exaltar en su tiempo. Él es el que nos va a exaltar en su momento. Santiago 4:10 dice: humillaos ante el Señor y Él os exaltará. Aleluya. Él nos exaltará. Dios tiene el poder para levantar nuestras vidas, para ponerlos, hermanos, en el lugar donde Él quiere que estemos. Aleluya. En el momento preciso, en el tiempo preciso. No nos desesperemos, no nos adelantemos, no queramos contender con Dios, no queramos enseñarle a Dios, aconsejarle. Isaías dice: no hay quien te enseñe, mucho menos quien te vaya a aconsejar. Él sabe lo que hace. Dejemos que Él haga en nuestras vidas. Aleluya. Él nos va a exaltar en su momento. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sigue la palabra del Señor aconsejando. Verso 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Amén. Un consejo maravilloso: echad vuestra ansiedad sobre Él. Alabado sea su nombre. En ningún momento la palabra del Señor nos dice que vamos a ser, hermanos, librados de todas las cosas que hay en este mundo. Siempre vamos a pasar por ahí, vamos a pasar por momentos de ansiedad. Esto habla de preocupación, hermano. Esto habla de preocupaciones excesivas.
Preocupaciones, hermanos, que no las podemos controlar muchas veces, que nos atemorizan, que nos intimidan, que nos hacen perder valor, que afligen nuestro cuerpo hasta el punto de enfermarnos. Vamos a pasar por momentos ahí, pero el consejo, cuando estés pasando por ese momento de ansiedad, de preocupación, de aflicción extrema, la palabra del Señor dice: echad vuestras ansiedades sobre Él. Alabado sea su nombre. El salmista lo dijo de la siguiente manera: echad sobre Jehová tu carga, aleluya. Echad sobre Jehová tu carga. La razón por la que este consejo, hermanos, es para nosotros, o por qué razón se está dando este consejo, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué yo voy a echar mis cargas, mis preocupaciones sobre Él? ¿Por qué yo voy a poner mi confianza aún en estos momentos tan oscuros en mi vida? Porque Él tiene cuidado de nosotros, aleluya. Mire qué maravilloso que no dice Él tuvo cuidado, tampoco dice Él va a tener cuidado en ocasiones, no, sino que Él dice Él tiene cuidado, tiempo presente, cada día de nuestra vida. Es el Señor quien está cuidando de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no tenemos que cargar con cosas, hermano, que Él nos está diciendo: échala sobre mí y descansa. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Él sustentará nuestra vida. Él no dejará, dice la Biblia, para siempre caído al justo. Alabado sea su nombre. Cuando los discípulos de Jesucristo estaban extremadamente, hermanos, preocupados, porque pensaban que iban a morir en medio de una madrugada donde el mar se volvió bravo y en contra de ellos. Estaban ahí diciendo: pues ya vamos a morir. Perdieron la esperanza, la fe, la confianza. Ellos eran hombres que conocían, hermanos, el mar. Y dijeron: de esta no la vamos a librar, aunque seamos expertos en nadar, aunque seamos expertos en esto. Se atemorizaron en extremo. Pero llegó nuestro Señor Jesucristo de repente, el que Job dice que camina sobre las aguas, aleluya. Llegó nuestro Señor Jesucristo caminando sobre las aguas, alabado sea su nombre. Y le dijo: no temáis, no tengáis miedo, le dice el Señor. Tened ánimo, yo estoy aquí para ayudarlo. No van a perecer, no se preocupen, tengan fe, les está diciendo el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y es lo que la palabra del Señor nos enseña, nos aconseja en esta tarde: echad sobre Él vuestra ansiedad. No importa el nivel de preocupación por el que esté el hombre pasando. No importa, hermanos, el nivel de ansiedad, hasta donde haya llegado, al pozo donde estés hundido. Echa sobre Él tu ansiedad y Él tendrá cuidado de nosotros, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nos sigue diciendo la palabra del Señor y aconsejando: sé sobrios y velad. Un consejo maravilloso para nuestra vida. Sé sobrios y velad. Esto habla de estar alerta. Esto habla de una vigilancia espiritual. Esto tiene que ver con autocontrol, hermano. Esto tiene que ver con una mente equilibrada para no ceder y caer en la tentación. Sé sobrios y velad. Sobrio es lo contrario a una persona ebria. Amén. Una persona ebria no tiene autocontrol. Se cae sola y luego le reclama: ¿por qué me empujaste? No tiene autocontrol, no tiene un equilibrio. Dice una cosa y luego dice otra, se contradice a sí mismo. No vigila, hermano, no mira el peligro por donde va, no mide las consecuencias. Pero la Biblia, nosotros como cristianos, hablando espiritualmente, nos dice: sé sobrios y velad, manténganse vigilando espiritualmente. No se duerman, no se confíen por ninguna razón, es lo que la palabra del Señor nos dice. Ninguno de nosotros, hermanos, debe de estar confiado, ninguno.
No tenemos, hermano, la suficiente fuerza para resistir las tentaciones. Amén. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar velando, tenemos, hermanos, que estar despiertos espiritualmente. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu de Dios siempre está inquietando nuestras vidas. Siempre nos está señalando donde nosotros estamos mal. Siempre está tocando ahí: hey, este día pasaste mucho tiempo descuidado. Este día hiciste cosas que no deberías de ir. Este día visitaste lugares que no deberías de visitar. Este día pasaste perdiendo el tiempo en cosas vanas que van a quedar aquí y no tienes tiempo para Dios. El enemigo está ahí, hermanos. Pero también el Espíritu Santo de Dios no los deja sin advertencia. Alabado sea el nombre del Señor. En la vida de todo cristiano tenemos que tener esa reprensión de parte de Él en nuestros corazones. No nos durmamos, sé sobrios y velad. Y este es un consejo que lo encontramos a través de la mayoría de las cartas del apóstol Pablo. Sé sobrio y velad. Mantengámonos despiertos espiritualmente. La razón por la que debemos de mantenerlo despierto espiritualmente, verso 8, dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La razón por la que debemos de estar despiertos, hermanos, y con una mente equilibrada, con una mente sobria, es porque tenemos un adversario que está buscando cómo devorar nuestras vidas, que está buscando cómo destruirnos, que está buscando cómo matar en nosotros el deseo de buscar a Dios, que está buscando cómo acabar con nosotros el anhelo de tener comunión con nuestro Dios. Y tristemente lo ha logrado en la vida de muchos cristianos. Hay cristianos, hermanos, que no hay deseo de nada de las cosas espirituales. El enemigo los ha devorado, los ha destruido, está acabando con ellos espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es preocupante, hermano, para todo líder, y debería ser preocupante para todo cristiano. La vida que estamos viviendo, sabiendo que tenemos un adversario que no está jugando, un enemigo que la Biblia dice que está unido para destruirnos a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Porque dice la Biblia, la razón porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquel que llega delante de la presencia de Dios y le dice: permíteme zarandear a esta familia, permíteme zarandear a este hermano, permíteme hacer esto y lo otro. Alabado sea su nombre. Permíteme tocarle sus bienes, permíteme tocarle su cuerpo, y verá cómo este blasfema contra ti. Este no es más que una apariencia. Y comienza, hermanos, a pedir esos permisos. Él está como león rugiente alrededor nuestro, buscando cómo devorar nuestras vidas. El apóstol Pedro no ignoraba esto. Él había caído en la zaranda de Satanás. Había sido zarandeado por Satanás mismo. E incluso cuando fue advertido por Jesucristo, él dijo: no creo que sea para tanto. No creo, dijo. Jesucristo le dijo: ten cuidado, Pedro, ten cuidado. Estás siendo influenciado por alguien más fuerte que tú. Has sido pedido para ser zarandeado, ten cuidado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. El Señor no nos deja sin advertencia, hermanos, a la iglesia. Nuestro adversario está buscando a las presas débiles, aquellos que se confían, aquellos que tantito se extravían del camino, aquellos que se apartan, hermanos, aquellos que desobedecen, aquellos que se regresan.
La palabra del Señor nos dice que debemos de atender este consejo de ser sobrios y velar, porque Satanás no está jugando. Si nosotros estamos jugando al cristiano, hermano, si nosotros estamos jugando a la iglesia, si nosotros estamos jugando con las cosas espirituales, Satanás no está jugando. Él está para destruir y llevar el alma del ser humano al infierno. Pero el Señor nos está advirtiendo a tiempo en esta noche y nos está diciendo: sean sobrios y velen. No descuiden su vida espiritual por nada. No se distraigan, no se pierdan. Mantengan su mirada puesta en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Dice la palabra del Señor: al cual resistí firmes en la fe. Satanás está ahí rodeando nuestras vidas, tentando nuestras vidas, tirando dardos de fuego, dice la Biblia. Pero tenemos que mantenernos firmes, tenemos que resistir firmes, hermanos. No tenemos que correr a escondernos, tenemos que resistirle firme. Alabado sea su nombre. Resistirle, hermano, como el buen soldado tomaba su escudo y resistía a su enemigo. Debemos de resistir a nuestro adversario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Firmes en la fe, sin dudar del llamado que Dios ha hecho a nuestra vida, sin dudar de las promesas que tenemos en el Señor. Mantenernos firmes en nuestra fe, amados hermanos. La palabra del Señor dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El apóstol Pablo dice: el Señor me dio fuerza y estuvo a mi lado, y así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. La palabra del Señor nos dice que cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, le resistió con la palabra. Y dice al final de estos versículos que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se fue por un tiempo. Alabado sea su nombre. Resistid firmes en la fe. La palabra de Dios dice: está firme y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo, no menguando, no desmayando, hermanos, sino anhelando más crecimiento, más santificación, más limpieza, más pureza en nuestra vida. Estad creciendo siempre. Alabado sea su nombre. También la palabra dice: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir los dardos del enemigo. El día malo llegará, dice la palabra, pero tenemos que resistir, tenemos que estar firmes en la fe, hermano. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y esto no es que Satanás se levanta solo contra mí, no. Él se levanta contra todos los miembros de la iglesia de Cristo. Él se opone a la obra de todos los miembros de la iglesia de Cristo. No solo contra mí, no solo contra los líderes, no solo con las personas de renombre, no. Se levanta con todos los miembros de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo debe de atender este llamado. El apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo esto, dice el apóstol, que los mismos padecimientos, los mismos peligros, los mismos sufrimientos, las mismas preocupaciones se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo estamos siendo acechados por el enemigo. El enemigo está, hermano, influenciando gobiernos, influenciando grupos de personas que se creen intelectuales. Está influenciando, hermano, grupos de personas terroristas. Está influenciando a toda clase de gente para que se levante contra la iglesia de Cristo, para que aflija a los miembros de Cristo, para que los hijos de Dios, hermanos, se acobarden. La palabra del Señor es clara, dice: estos padecimientos
de los cuales habla la Biblia se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo en cualquier parte del planeta Tierra están padeciendo, hermanos, están sufriendo, están siendo tentados, están siendo acechados por Satanás. Satanás está buscando la forma de cómo destruirnos, de cómo acabar con la iglesia, de cómo detener la iglesia. Y eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia de la iglesia. Hoy en esta semana se daba la noticia, hermanos, en algunos de los medios, en uno de los países, hermanos, de África, decapitaron a alrededor de 70 hermanos dentro de una iglesia, con cuchillos, con machetes. Así, hermanos, estaban ahí para celebrar culto y entraron grupos de personas contrarias al evangelio, diciéndole: les damos oportunidades que se conviertan a nuestra creencia, que abracen la fe que nosotros tenemos. Y todo aquel que negó renunciar y negar la fe en Cristo fue, hermanos, muerto de esa manera tan terrible. La semana pasada sucedió esto. 70 personas murieron ahí por la fe en Cristo. Satanás está influenciando a diferentes grupos de personas para tratar de acabar con la iglesia. Eso no lo ha podido lograr, ni lo podrá lograr, porque la iglesia es de Cristo, le pertenece a Cristo. Y el Señor dijo: las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. El enemigo se va a levantar, pero Jehová levantará bandera, defenderá a lo suyo, peleará como poderoso gigante para ayudarlo hasta el final. Que no neguemos nuestra fe. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Hermanos, mientras otros están muriendo en otros continentes, mire nosotros lo relajados que estamos en este lugar. Si entraran un día en domingo a este lugar a decapitarlos, el 20% de la iglesia muriera, porque los demás no se congregan. Amén. Qué bueno que no fui. Cómo el Señor es que yo sentía que no tenía que congregarme ese día, viviendo de una manera relajada, tranquila, con verdes, con aumentos cada mes en el trabajo, con horas extra, con cambio de carros, de viviendas. Hermanos, una vida relajada mientras otros están muriendo por la fe en Cristo. La iglesia de este continente se pelea uno con otro, se muerde uno con otro, dice la Biblia. Se están consumiendo uno con otro, dividiéndose uno con otro, murmurando, mientras otros muriendo por la fe en Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Como iglesia de Cristo vamos a padecer, vamos a sufrir, pero tenemos una esperanza gloriosa. El verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra esperanza es que seremos librados de todos los padecimientos de este mundo. Nuestra esperanza es que un día el Dios que nos llamó perfeccionará la obra en nuestras vidas. Nuestra esperanza es que un día seremos llevados a un lugar donde no hay corrupción e inmundicia, a un lugar maravilloso que el Señor ha preparado para todos aquellos que aman su venida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea su nombre.
El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna después de que hayas padecido un poco de tiempo. El padecimiento que la iglesia está sufriendo en cualquier parte de este mundo no es para siempre. Tiene su fin. Se terminará. Se acabará, hermano. Es por un poco de tiempo, dice la Biblia. Esto se va a terminar y el Señor va a llamar a su iglesia para perfeccionarla, para afirmarla, para fortalecerlo y para establecerla con Él en gloria. Ahí, hermanos, seremos coronados. Ahí recibiremos nuestra herencia. Ahí recibiremos nuestro galardón. Ahí recibiremos nuestra recompensa. No desmayemos. Apreciemos el consejo del Señor. Guardemos el consejo del Señor en nuestros corazones. El Señor obrará en nosotros hasta el final. El Señor obrará en nuestras vidas, fortaleciéndonos, ayudándonos, llevándonos de gloria en gloria y en triunfo. Póngase sobre sus pies la iglesia y le da gracias al Señor en esta tarde. Eres bueno, Dios mío. Tu misericordia es para siempre. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias porque nos ayudas, nos guías, nos instruyes, Dios mío. No nos dejas solos, no nos desampara. No nos dejas sin consejo, sin enseñanza. No nos dejas a la deriva. Siempre va la luz de tu palabra alumbrando nuestro camino, alumbrando nuestros corazones, alumbrando nuestras vidas. Te damos gracias porque tú eres bueno, Dios. En tu misericordia, Dios mío, estamos siendo instruidos, Padre de la gloria. Rogamos que ayudes a cada uno de nuestros hermanos, que ayudes a la iglesia, Señor, del siglo XXI. Que tengas misericordia de nosotros, Dios. Que nos des la fuerza, la valentía, el valor para hacerle frente a las acechanzas de nuestro adversario. Ayúdanos a estar firmes. No permitas que debilitemos, que desmayemos, que nos apartemos, que nos extraviemos. Ayúdanos, por favor, a perseverar en medio de la adversidad, de la aflicción, de la prueba, de los padecimientos. Ayúdanos a guardar la fe, a no negar tu nombre por nada, ni por el dolor, ni por las amenazas, por nada, Dios mío, ni por las ofertas de este mundo. Ayúdanos a mantenernos firmes, a santificarnos cada día delante de tu presencia, a crecer en santidad delante de usted. Te adoramos y te bendecimos. Ayuda a este remanente, Dios, que está siendo instruido por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, gracias te damos en esta tarde. Si hay alguien entre nosotros que quiera hoy, esta tarde, acercarse a Dios, no hay otra forma de hacerlo sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que no hay otro camino, no hay otra verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. ¿Qué necesitas para llegar a Dios? ¿Qué necesitas para ser salvo del pecado, de la ira venidera y la condenación eterna? Poner tu confianza en Cristo para salvación. Quitar tu fe de todos los creados. Quitar tu fe de ti mismo, de tus obras. Convencerte de que eres un pecador, que no mereces otra cosa que el castigo eterno. Que la ira de Dios sea derramada sobre tu vida
Pero en su misericordia Él te está dando la oportunidad para que te humilles, para que reconozcas tu condición espiritual. Si hay alguien en medio nuestro que quiera recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ven a Cristo en esta tarde. Pon tu confianza en Él. Confía en Él para salvación y Él obrará en tu vida. Usted que está a través de los medios, ahí donde usted se encuentre, ahí donde usted nos escucha, humille su vida delante de Dios y pídale perdón a Él. Pídale perdón. Él es grande y misericordioso para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Señor, te damos gracias por tu palabra predicada.